Hola, hola. Buenas tardes, buen mediodía a todos. Gracias por quedaros al coloquio. Como veis, tenemos aquí un elenco de la película muy importante, muy interesante. Voy a presentar rápidamente a las personas que hoy nos acompañan. Voy a empezar por Verónica Senra, que se inicia en el teatro con Emilio Méndez y ha continuado su formación en la Escuela de Doblaje de Asturias. Es integrante del coro del Real Grupo Cultura Covadonga y es alumna de la Academia Mares Danza desde hace ya unos años. Es atleta destacada a nivel nacional. Creo que actualmente es subcampeona de España de marcha y compagina sus estudios con las clases en audiovisual en primera toma. Creo que también está estudiando Derecho, ¿es así? Sí, sí. Bueno, pues un aplauso para Verónica. Y en el otro extremo tenemos a Kiko Vena, que ha finalizado sus estudios de bachillerato en Artes Escénicas en el Instituto Lope de Vega, de aquí de Madrid. Y actualmente se está formando como actor. Esta es su primera película, su primer largometraje como protagonista, como un personaje importante dentro de la película, pero ha hecho bastantes cortos. Desde hace tiempo también trabaja en teatro y también se está formando en la Central de Cine. Un aplauso para Kiko. Alessandra Jiménez es zaragozana, empezó a estudiar ballet, llegó a ser incluso bailarina profesional a los 15 años y estuvo trabajando en el Ballet Nacional de Cuba, pero tuvo una lesión que le apartó de esa carrera como bailarina. Se dio a conocer como África San en la serie televisiva Los Serranos, que todo el mundo ha visto, y posteriormente obtuvo papeles protagonistas en series como La Pecera de Eva, La Zona, El Inocente. Ha ido encadenando trabajo tras trabajo en cine, por citar algunos de ellos: Hispanic Movies, Top Top, Si yo fuera rico, Requisitos para ser una persona normal, Anacleto, Los miércoles no existen, Basil, Historias para no contar, Bajo terapia, La ternura. Bueno, y no solamente ha trabajado en cine, sino que también ha trabajado en teatro, en televisión, como habéis visto, como acabo de comentar, en numerosas series. Ha sido numerosas veces nominada a diferentes premios de cine, de televisión, y ha conseguido algunos, ¿no? Por citar alguno que me gusta a mí, que es el Festival de Málaga, pues ahí ha ganado la Biznaga a Mejor Actriz por una película muy importante que hizo ella y que obtuvo mucho reconocimiento, Las Distancias, y también por 100 metros, una película que vimos aquí en el 2016, no sé si os acordáis, bueno, muchos de vosotros no estabais aquí en la facultad, yo ya llevo unos cuantos años más. 100 metros, un peliculón que os recomiendo que veáis. Un aplauso para Alessandra. Bueno, y por último, Nacho Velilla, que quería comenzar su presentación diciendo que también es aragonés de pro y que también estudió aquí el doctorado hace unos cuantos años. Ha tenido muchísimos logros televisivos, seguro que recordáis los títulos: Siete vidas, Aida, Gominolas. Velilla comienza su andadura cinematográfica como guionista y director y productor de exitosas series como Fuera de Carta, Que se mueran los feos, a los que se suman además dos nuevos proyectos televisivos en Antena 3, Los Quién y Fenómenos. Su siguiente proyecto cinematográfico como director, guionista y productor fue Perdiendo el Norte, que tuvimos la oportunidad de verla aquí y que, por cierto, está aquí David Sánchez, que era el guionista o que es el guionista, me parece que antes lo he visto, y tuvimos la oportunidad de ver la película hace unos años. Después Velilla estrenó en Estados Unidos, en México, No Manches Frida 2, la tercera película más taquillera de todos los tiempos en México, además de ser la segunda película de habla no inglesa más taquillera en Estados Unidos en el año 2019.
Bueno, después se estrenó Por los pelos, Mañana es hoy, y hoy está aquí para presentarnos su última película, que como habéis visto es muy divertida y que se llama Menudas piezas. Un abrazo, un aplauso. Bueno, entonces ahora, como sabéis, el coloquio, la película no se puede grabar, pero el coloquio sí que lo grabamos. Entonces es interesante que utilicéis el micro. Yo no puedo estar aquí y abajo pasando el micro. Entonces, ¿alguien quiere hacer la primera pregunta? Iván, gracias. ¿Alguien la primera pregunta? Bueno, mientras que sale la primera pregunta, voy a preguntarle yo a Nacho cómo surge la idea de contar esta historia real, ¿no? Aunque es una historia ficcionada, sí, pero hay mucho de realidad, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por venir, lo primero. Leí en la prensa un artículo que hablaba de un colegio de un barrio humilde de Zaragoza que había conseguido ganar el Campeonato de España de ajedrez, ¿no? Que era, digamos, era como un gueto donde siempre ganaban o coronaban los colegios privados que tienen un poco la ajedrez como disciplina y tal, ¿no? Y este colegio, que era de chavales un poquito, es un colegio humilde, donde un profesor jubilado de ajedrez, de gimnasia, había hecho como un aula para intentar integrar a los chavales un poquito más marginales del colegio en las disciplinas y un poco integrarles en la dinámica del colegio. Hizo el aula de ajedrez como un experimento sociológico y bueno, ganaron el campeonato de Aragón y llegaron al campeonato de España, donde lo que aquí ocurre es verdad, estaban todos los colegios en un hotel, menos ellos que estaban en una casa rural a 60 kilómetros, pues no tenían para pagarse ni siquiera el hotel. Y me llamó mucho la atención, contacté con el profesor real, que se llama Enrique, le llaman don Enrique, y le dije que me contara un poquito la historia, cómo había surgido, qué había supuesto para los alumnos, y la historia que me contó me pareció muy atractiva, una historia de superación, y a partir de ahí también los chavales en realidad cuando hicieron este hito tenían como 11, 12 años, yo les dije que los iba a hacer más mayores, un poquito más problemáticos y íbamos a ficcionar y a partir de ahí empezamos ya a escribir un poco el guión, a desarrollar personajes con David que está allí y le enviamos esos personajes que habíamos creado y nos gustó mucho la respuesta porque él nos dijo, yo he tenido alumnos así. Y a partir de ahí, pues bueno, él nos dijo cómo cada uno de estos alumnos jugaría al ajedrez, quién sería más agresivo, quién sería menos. Pues lo fuimos construyendo ya todo con él. Muy bien. A ver, tenemos ya la primera pregunta. A ver. No sé. No hay que tocar el micro, ya estaba encendido. Si podéis cerrar la puerta, por favor. No me digas. ¿Hola? Ahora ya, ¿no? Sí. Enhorabuena, me ha encantado la película. Los actorazos que ya conocemos, por supuesto, han estado fenomenales, me han encantado. Pero la dirección de los actores, de los chavales, me ha parecido genial, porque están impresionantes, ¿eh? Y luego también quería deciros, yo soy muy aficionado al ajedrez, estoy en ajedrez con cabeza, y creo que esta película va a superar a Gambito de Dama en cuanto a crear afición. Me ha parecido increíblemente buena. Voy a procurar que la vean cuantos más chavales mejor. Así es que enhorabuena por todo. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis que la película se estrena el día 15 de abril. Y el día 12 de abril. Y para que la vea muchísima gente aficionada o no aficionada al ajedrez, pues podéis utilizar las redes. Aquí tenemos en la cartela el hashtag de la película. Entonces ya, ahora después, a la salida veremos si en vuestros teléfonos si habéis escrito algo. Perdón, se me ha olvidado la pregunta, que es ¿quién ha orientado los temas de ajedrez? Porque está fenomenalmente desarrollado. Pues afortunadamente tuvimos dos coaches que ellos dieron clases de ajedrez con ellos. Uno es María Rodrigo
Y el segundo fue el propio protagonista real de la película, don Enrique, que nos diseñaron las jugadas. Entonces nos diseñaron lo que eran todas las partidas y además partidas como muy características. Una de ellas era de la que juegan final. La final de Luna es una partida que la jugó don Enrique y nos gustaba un poco replicarla. Y bueno, y luego el proceso que tuvieron ellos de aprendizaje, que también fue, aparte de los ensayos de esta película, pues ha llevado ensayos actorales, ensayos y aprendizaje de ajedrez, y para Alexandra aprender a rapear también. Tanto como aprender. Hola, buenos días. Enhorabuena, muchas gracias. Toda mi admiración, Alexandra, por poder actuar con esos taconazos. O sea, mereces todo mi respeto y admiración. Gracias. Yo soy profe aquí de empresa cinematográfica y he traído a mis alumnos que están aquí como muy tranquilos porque sobre todo nos interesa mucho que nos contéis, Nacho, por favor, todo el proceso de planificación, producción, todo el desarrollo desde la idea que tuviste hasta plazos, medios, presupuestos, cosas de estas, financiación para llevarlo todo a cabo. Así que yo voy a pasar el micro por aquí. Si nos puedes hacer una introducción para que los alumnos sean... Nuestros procesos y mis procesos suelen ser bastante largos, la verdad. Desde que tengo la idea, se la comento a David, que son mis co-guionistas, con Marta, y empezamos un poco a desarrollar la idea. Yo me enteré de esto en el 2018, que fue cuando ellos ganaron. Lo que pasa que no sé con qué proyectos estaba ahí. No sé si estaba en Estados Unidos, estaba en México, estábamos de aquí. No me acuerdo. Estaba terminando otra cosa y bueno, yo había hablado con Guilán, que es el que está aquí de Mediaset, Telecinco, mi productor. Teníamos con Álvaro y con Guilán la idea de hacer una película juntos ya desde hace tiempo. Y entonces estábamos un poco a la búsqueda de que se nos ocurriera algo que a mí que tuviera recorrido y que a ellos les gustara, ¿no? Entonces cuando leí la noticia, pues la desarrollé un poquito y se la presenté a ellos. Y a partir de ahí todo ha ido bastante bien, pues porque cuando ya tienes a Telecinco de tu lado, pues todo es más fácil en la vida. y nada, y a partir de ahí, pues la producción lo que necesitas son unas preventas, que afortunadamente Movistar quiso entrar en la película, creo que Netflix también como tercera ventana. Y los plazos desde que yo empiezo, el guión nos pudo costar 1 año y medio, más o menos, porque además nosotros solemos estar escribiendo varias cosas a la vez. Pues entre 1 año y medio, 2 años, hasta que lo terminamos. Ya les presentamos las primeras escaletas, nos sentamos con ellos, nos van dando cambios, por aquí bien, tal. Y luego el proceso de casting y de preproducción ha sido largo. A mí me gusta mucho hacer preproducciones bastante largas porque eso te aseguran un buen rodaje. Y hago bastante ensayos con actores. El proceso de casting, muy contento porque hicimos un casting abierto porque además teníamos el convencimiento de que no teníamos que tirar de gente popular, eso que te meten siempre, un youtuber, un no sé qué, dice, no, dejarnos, que queremos. Y entonces el proceso de casting pudo durar 6 meses, porque hicimos más de 2.500 audiciones en toda España con chavales, porque queríamos gente fresca, y con Guilán y Álvaro estaban totalmente de acuerdo en que queríamos, no queríamos el adolescente popular de turno, de la serie popular de turno, sino que queríamos caras nuevas que le dieran un poco de realidad a lo que queríamos contar, porque yo estaba obsesionado con respetar el conflicto y transmitir realidad y conflicto, ¿no? Y yo creo que en la preproducción pues estaríamos 6 u 8 meses, y el rodaje fueron 7 semanas, y el presupuesto siempre menos del que yo quiero. Pero hasta ahí no puedo llegar ya.
Yo quería, bueno, primero daros las gracias a todos y la enhorabuena, porque, bueno, he acabado llorando como una magdalena, me ha encantado la película. Y lo segundo, también para Nacho la pregunta, si una vez ya teníais como el presupuesto y teníais ya el guión cerrado, etcétera, y os pusisteis a rodar, si tuvisteis algún problema de última hora, algún inconveniente que tuvisteis como que solucionar en el momento, ¿cómo lo solucionasteis? Sí, siempre hay clásicos y uno de ellos es el tiempo, las lluvias y tal. Por mucho que planifiques y por mucho siempre hay algo que te complica la vida, o un actor de última hora que nos falló y entonces tuve que recurrir a otro para ensayos, pero el clásico es el tiempo. Tienes que tener pues, decorados de cover por si te llueve, pero afortunadamente mi director de producción, que es Luis Fernández, con el que llevo trabajando ya muchas películas, bueno, esto lo tiene tiene bastante mano en esto. ¿Qué es lo que te ocurre? Pues bueno, que siempre te faltan horas, pues porque pierdes horas por tiempo, cambias y luego la película es complicada porque se desarrolla durante casi un año y, por ejemplo, la escena de la batalla de gallos, que estaba todo el mundo con plumas y tal, porque se suponía que era invierno, creo que estábamos a 38 grados o 40, o sea, que casi les da algo, teníamos que parar mucho, pues porque la gente no podía estar tanto tiempo abrigada, tal, pero lo bueno de rodar fuera, de rodar en provincias, en este caso en Zaragoza, es que a veces en Madrid ya la gente está un poco maleada y suplían lo que es el pasarlo mal con el entusiasmo de todo el equipo de extras y tal, que yo de figuración creo que la película tiene como más de 500 figurantes en total. Y bueno, pues estas cosas las vas solucionando a medida que te va llegando todo. Bueno, mientras que sale la siguiente pregunta, le quiero hacer una a Alessandra. Me parece que es la primera vez que trabaja, no sé si fuera de carta hiciste algún papel con Nacho. ¿Y cómo ha sido este trabajo con Nacho Berilla? Sí, hace muchos años estuvimos juntos en Fuera de Carta, pero mi participación era Pequeñita. más pequeña que aquí. Sí, Un poquito más algo más Es que pequeña. aquí es muy grande y ahí era pequeña. Pero igualmente sí que ya recordaba la manera que él tiene de trabajar. Propone muchos ensayos. Estuvimos como 3 semanas de ensayos con esta película. Algo que yo agradezco porque a mí me gusta mucho ensayar. Te da mucha seguridad a la hora luego de llegar al set sabiendo exactamente cuáles son los ritmos, cuál es el tono y sobre todo que todos tengamos el mismo tono, que nadie esté en un código distinto. Y luego, una vez en el set, con toda esta información y esta seguridad que te da el trabajo previo, sí que tú tienes siempre mucha curiosidad como por buscar distintos caminos. Una vez que ha funcionado algo que estamos buscando, de quiero que lo lances por aquí, vale, ya la tengo, ya ha funcionado, pero ahora me quiero llevar algo completamente diferente a la sala de montaje, ¿no? Porque luego cuando tú tienes ya todo el material en la sala de montaje, decides qué película quieres hacer. Si solamente tienes un único color, claramente va a ser así, pero si te llevas múltiples colores, puedes elegir el tipo de película luego que vas a montar. Y en ese sentido es un trabajo exhaustivo, muy exigente, pero apasionante, ¿no? El no conformarte nunca con esta dirección estaba bien y la tenemos, pero vamos a probar a disparar en diferentes sentidos, a ver qué pasa. Y tú mismo te sorprendes dando resultados que no tenías previstos. Vamos, que es apasionante. El personaje en realidad el personaje era un profesor, sin embargo, tu personaje es una profesora. Sí, eso ya lo decidieron entre David y Nacho, imagino. Cambiarle el género y también la personalidad, porque no tengo nada que ver con Enrique, que él es un hombre pausado, sereno, generoso y humilde, y yo interpreto a una mujer con un ego descomunal y con muy poquita inteligencia emocional. Sí, pero con otros valores, por supuesto. Por ejemplo, no tiene miedo a hacer el ridículo, algo que me parece de admirar. Sí, el principio de la película es impresionante. A ver, ¿más preguntas? Sí, no toques. Estaba. Que no hay que tocar el micrófono. No, si no se toca, pero... Perdón.
Bueno, en primer lugar, muy agradecido por todo lo que estáis haciendo de podernos mostrar la película y sobre todo enhorabuena, ¿no? De alguna manera quería preguntar un poco, ahondar un poco más en la parte pues, de la educación, que creo que por cierto que está muy bien llevado, ¿no? Se ven muchos problemas, ¿no? Con las redes sociales, los chicos, pues esas psicologías un poco de un montón de nervios psicológicos entre unos y otros que les puede llevar a la delincuencia, a la pelea, todo eso. No sé si recibíais la motivación hacia este tema, hacia el tema central un poco educativo, si recibíais asesoramiento de pedagogos de lo que pasa en los coles, cómo habéis trabajado, que podéis extender, cómo habéis trabajado ese tema argumental, ¿no? Mira, a mí una de las cosas que más me gustó del titular que leí y de cuando nos documentamos con Enrique sobre la película era el tema que trataba, la educación, ¿no? Porque yo pertenezco a una generación que estoy muy agradecido de que nuestros padres hicieron que este país tuviera educación. Le pasaron hambre porque su preocupación era que yo estudiara en la universidad, porque ellos no habían podido tener acceso a eso, ¿no? Le daban una importancia tremenda a la educación. Y entonces yo creo que soy un privilegiado de pertenecer a una generación donde nuestros padres pasaron hambre para darnos educación, ¿no? Y me preocupaba mucho el estado hoy en día y la valoración que hay de la educación pública, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho el proyecto y he intentado un poco reflejarlo en el guión. Nosotros siempre nos documentamos mucho, ¿sabes? Por supuesto hablamos con Enrique, hablamos con profesores, para un poco conocer un poco qué pasa en las aulas, ¿no? Y un poco desde el prisma de tener cierta... A ver, yo no intento ser dogmáticos cuando escribimos, pero sí que intentamos plantear pues debates. Y para mí el debate interesante era el estado de la educación pública y la valoración que creo que se está perdiendo de la educación pública. Y me interesaba mucho también la figura del buen profesor, esa persona que la autoestima y que hay ciertas edades donde esa persona es totalmente indispensable en tu vida. De hecho, yo tuve una adolescencia... Pues bueno, no era el mejor estudiante ni el más aplicado y era bastante pieza. Y tuve esa figura, tuve en este caso una profesora que entendió que había que intentar, en vez de excluirlos, incluirnos y darnos un poco lo que ocurre en la película. Y desde esa preocupación empezamos a escribir el guión y sí, pues tuvimos afortunadamente la documentación y el apoyo también de Enrique y de gente que nos contó qué ocurre en las aulas para un poco transmitirlo aquí. ¿Más preguntas? Bueno, enlazando con esto, le vuelvo a preguntar a Nacho. ¿Crees que no se reconoce suficientemente o que está infravalorada la educación pública? Yo actualmente tengo esa sensación. Tengo la sensación de que, como he dicho, mis padres probablemente valoraban más la educación y el acceso a la universidad y unos buenos estudios porque no habían podido tenerlos. Entonces creo que se vivió en un país a partir de la transición y tal, que era un país que, te digo, mis padres, mis abuelos pasaron hambre. Entonces no podían estudiar, no podían ir a la universidad y creo que gracias a eso se valoró mucho que nosotros tuviéramos el acceso a esta... Y hoy en día me da la impresión de que no se valora de esa forma, pero probablemente lo que tienes más fácil muchas veces lo valoras menos. Hola, ¿me escucho? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir acá y poder responder nuestras preguntas. Ha sido muy bonito ver la película, yo también he llorado bastante. Siento que está muy guay verte que se crean películas o proyectos audiovisuales con temas que generan debate, como Nacho acaba de comentar ahora. Yo tengo dos preguntas. Primero, un poco tema Nacho, producción, preproducción. Que es sobre... a ver, la película está rodada en Zaragoza, ¿no? Yo no he ido, no sé, pero por lo que tengo entendido es Zaragoza. Vale. Yo pensaba, o sea,
yo soy figurante aquí en Madrid, ¿vale? Y hay muchísimas producciones aquí en Madrid. Entonces, cuando vi que era en Zaragoza, me llegó la duda de por qué escogiste Zaragoza. Porque el profesor real es de Zaragoza, porque había más permisos o era más fácil escoger esa, o más barato escoger esa localización. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es para los actores, que me encantó vuestro trabajo de verdad. Y nada, quería yo también preguntarles, como vuestra opinión, como actores, ¿qué tan difícil fue meteros en el papel? O sea, en este caso de los estudiantes y de la profe, ¿qué tan diferentes sois vosotros de vuestra personalidad propia a la del trabajo? Muchísimas gracias. Pues la primera escogí Zaragoza, no porque yo sea de Zaragoza, sino porque el profesor de Historia Real era de Zaragoza. Entonces sí que queríamos estar muy pegados y que transmitiera, a ver, no de forma documental, pero que sí no despegar la historia de la realidad, ¿no? Entonces la elegí por eso. Y luego una vez allí, la verdad, yo soy de Zaragoza, también me fui a estudiar fuera allí, desde allí a los 19 años. He seguido teniendo familia, pero lo que sí que me he dado cuenta que es mucho más fotogénica de lo que yo pensaba, porque una vez, cuando estás ahí no lo aprecias, pero cuando ya vas con una cámara y empiezas a mirar todo pues con los ojos del localizador, con tu director de arte, pues me quedé gratamente sorprendido porque dije, mira qué bonita es mi ciudad. Aunque los interiores los grabamos en Madrid. Sí, hay los interiores, hay interiores grabados aquí. Luego la curiosidad es que la final del Campeonato de España, que en teoría es en Madrid, ese edificio sí que es de Zaragoza también. O sea que en el cine siempre mentimos mucho. O sea. Y nada, y ellos la segunda pregunta va para ellos. Tira. Coño, es que... Vale, perdón. ¿La puedes repetir otra vez? Nada, que cómo entraron en el papel. O sea, qué tan difícil fue. Bueno. Si no fue difícil, o sea. A ver, en mi caso fue complicado, sobre todo al principio, ya no solo por el papel, sino porque un proyecto de esta magnitud requiere saber mucho. Y en mi caso yo estaba muy perdido, yo no sabía qué era ir a primera, yo no sabía qué... O sea, a primera, yo, ¿qué pasa? Entonces ya no solo fue un esfuerzo de trabajar el personaje, que obviamente, sino del conjunto. Luego muchas veces cuando tú trabajas un personaje buscas ciertas referencias, que en mi caso las tengo en mi día a día. Yo vengo de un barrio, entonces todo esto que se ve en la película yo lo veo día a día. Fui cogiendo un poco ciertas situaciones de personas muy cercanas a mí y las llevé a mi persona. Y luego ya no solo el trabajar tu personaje, sino trabajar tu personaje en conjunto. Es un trabajo en equipo y más una película así porque es muy coral. Requiere encontrar el punto en el que tu personaje cuadre con el otro y con el otro y con el otro y con el otro. Entonces yo creo que no solo fue un trabajo personal, fue un trabajo en equipo. De ahí tantos ensayos, de ahí tantas horas. Fue un esfuerzo conjunto, entonces yo no lo siento como en mi caso al menos, yo no siento que hice un esfuerzo yo solo de estar en mi casa y decir, buah, mi personaje, tal, sino día tras día el llegar a un ensayo, por ejemplo, y que Nacho te oriente, quizás, mira, tu personaje es más así, tu personaje no tiene tanta agresividad, tiene cierta inocencia, tiene no sé qué. Entonces yo creo que para este proyecto la clave fue el trabajar en equipo. Y por eso yo personalmente estoy tan orgulloso, porque hicimos un trabajo conjunto increíble y fue duro, tuvimos momentos muy duros, ya no solo por las horas, sino porque estábamos, como ha dicho Nacho, en Zaragoza a 40 grados con un abrigo, con el no sé qué, con el no sé cuántos, la pobre Alexandra corriendo con tacones, con los pies reventados. Entonces yo creo que la clave no es el trabajo propio. De hecho, creo que sería un error el trabajar tú solo tu personaje, porque una película no es un personaje. La película se crea entre todos. Entonces, yo no diría que el trabajo fue personal, sino en conjunto. Y agradezco a todos porque me ayudaron. O sea, yo siento que ayudé a otros y recibí lo mismo. Así que
pues muy agradecido a todo el equipo. Qué bonito. Bueno, hola, lo primero, gracias por venir. Y nada, en mi caso, sí que es verdad que me costó un poco al principio hacerme al personaje porque Iria lleva una historia bastante fuerte detrás y es que al fin y al cabo es una niña que nunca ha ido al colegio y eso es algo muy complicado y difícil de digerir. Pero bueno, poco a poco pues creándome también como una historia detrás de qué es lo que le pasaba a Iria, preguntando también a Nacho, al equipo, cómo veían a Iria o qué era lo que más le caracterizaba, pues eso me ayudó mucho. También, aunque parezca una tontería, me ayudó el cambio que me hicieron porque me pusieron el pelo naranja y me cambiaron también la ropa y es algo que creo que nunca me hubiese puesto y me hizo también interiorizarla a ella bastante. También un poco lo que dice Kiko, el haber ensayado tanto, el haber también estando, o sea, como estuvimos juntos tanto tiempo, también poco a poco íbamos conociendo a los personajes de nuestros compañeros. Entonces eso también ayudaba a saber qué relación tenía tu personaje con el otro personaje o con la profesora o con quien fuera. Y nada, poco a poco, con ayuda de todos, pues lo fui formando. Se me ha olvidado decir un par de cosas. Una, que tenemos, bueno, sí que he dicho que está aquí David Sánchez, lo que no he dicho que David Sánchez también estuvo aquí estudiando y estuvo en las aulas de aquí y que sí se puede ser un guionista o ser un director fabuloso como es David Sánchez. Eso por una parte. Y por otra parte, no sé si he dicho que el día 12 de abril se estrena en un montón de salas la película y que tenemos aquí la cartela y tenéis ahí el hashtag que por favor, que ahora vamos a revisar los teléfonos a la salida, no a la entrada, a la salida. La película, como ya se ha dicho aquí, está producida, está detrás Telecinco, entonces veréis algún que otro anuncio de la película vais a ir viendo. Pero recomendarla si os ha gustado y escribir cosas. ¿Preguntas? Creo que falta por responder a Sandra, ¿no? A ver. Sí. ¿Quién? Hago yo una pregunta mientras, a ver. No, creo que querías que te contase. Sí. ¿Quieres tú otra vez? No, es que no. Ah, vale. No, el trabajo sobre el personaje. Sí, sí. Que Sí. me he preguntado yo. Pues yo me lo planteé, bueno, normalmente tomo dos caminos en los que enfocarme. Uno son los elementos externos que me pueden ayudar y otro es a nivel emocional qué le está pasando. Y en este caso, estos elementos externos eran muy divertidos y daban mucho juego. Como ha dicho Verónica con el tema de su cambio de pelo, es verdad que parecen cosas que no van a ninguna parte, pero para los actores son importantes. Porque no es lo mismo caminar con unas Converse que con unos tacones de aguja. En el momento en el que te pones unos tacones de aguja, tu actitud ya es otra y ya denota una personalidad distinta. En el momento en el que te ponen unos trajes más encorsetados, más ajustados, donde el personaje está como más constreñido, ya te da una cosa más embarada. Un personaje que va muy maquillado ya también te está contando muchas cosas. Un personaje que lleva unas uñas postizas que yo no había llevado en mi vida, ya la expresión a la hora de hablar cambiaba y me ayudaba mucho a construirla desde ese lugar aparentemente superficial, pero que cuenta muchas cosas de esa personalidad. Y luego está lo que le sucede, porque además este personaje construye un personaje al mismo tiempo. Es una chica de barrio que ha querido convertirse en una mujer de la alta sociedad, pero que nunca ha dejado de ser una chica de barrio. Y de hecho vuelve al barrio. Y ese barrio que habita en ella, tú lo puedes ver con esos ramalazos que tiene desde el principio y al final que deja salir sin ningún pudor a lo largo ya de la historia, gracias a los alumnos que tiene, que le ayudan también a conectar con su parte más auténtica. Y luego también lo que le pasa con su padre. Con su padre tiene una relación de una distancia y de una frialdad que han perpetuado a lo largo de los años, pero por otro lado, cada vez que está con su padre,
y su padre despierta en ella cosas que le conectan con lo que son los dos, le brotan las emociones y se pone a llorar. Por lo tanto, estás viendo que toda esa máscara y toda esa coraza que ella ha construido se desmorona y se deshace porque pueden más las emociones. Entonces, al final, la creación del personaje es algo apasionante porque te puedes agarrar a muchos asideros, desde unas uñas postizas hasta verdaderamente conectar con qué tipo de relación tiene ella con su padre. Más encontrar referentes, que yo muchas veces no los cuento por pudor y por intimidad, pero que también ayudan. Os los voy a contar aquí, para que no salga de aquí. Pero, por ejemplo, pensé en 2 películas que me podían ayudar. Una era Postales desde el filo, que no tiene nada que ver, pero que es una relación madre-hija, donde la madre, que es Shirley MacLaine, tiene un ego importante y es una persona que está siempre escuchándose a sí misma y no escucha demasiado lo que ocurre a su alrededor. Y eso daña la relación con su hija. Pero me interesaba ese tipo de personalidad de estas personas que no escuchan, están en ellas todo el tiempo. Y luego una rubia muy legal, que es como una pija desubicada todo el tiempo, y me parecía maravillosa esa imagen, aparte de la energía que tenía Reese Witherspoon, la comicidad y esta ingenuidad que aparentemente no tiene mi personaje, pero que cuando está rodeada de estos alumnos que en el fondo la intimidan, sí. Bueno, un compendio de 1000 cosas, y cada película además es diferente, y haces lo que puedes, pero sí que es interesante estar en tu casa comiéndote la cabeza pensando a dónde puedo agarrarme, qué puedo buscar, qué puedo hacer esta vez, ¿no? Para evolucionar y para hacer algo distinto. A ti. ¿Había por ahí más preguntas? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, lo primero. Un saludo a Kiko. Y bueno, nada, que yo quería preguntaros, son 2 cositas rápidas. La primera, bueno, que cómo es para los noveles trabajar con gente pues, que ya tiene una carrera muy formada, y también para la gente que está más experimentada, que cómo es trabajar con gente que es pues, la primera vez que hace una película, ¿no? Porque intuyo que seguro que los que la hacéis por primera vez habéis aprendido un montón, pero supongo que incluso los más experimentados también podéis aprender de los primerizos, ¿no? Y luego, por otro lado, también querría preguntaros que, bueno, que qué le diríais a unos chavales de instituto de barrio que tuvieran algo así, ¿no? Porque, o sea, parece que muchas veces son cosas que solo se quedan en las películas, ¿no? Pero lo verdaderamente bonito es que estas historias llegan a todos los institutos, que al final cada instituto, pues como decía la película, que todos sean iguales y que no se queden en son cosas que pasan en las películas, que es algo a lo que muchas veces yo creo que todos tendemos a pensar. Gracias. Tío, me hace ilusión empezar a mí. Es que yo estudié con esos que están allí. Cuando era... Sí. Bueno, un besito para vosotros, chicos. Impresionó mucho cuando me enteré del reparto. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no. Pero sí que es verdad que yo creo que muchas veces se te olvida que tú a lo mejor ves un famoso y dices, lo sacas, y luego le conoces y es una persona como cualquier otra. Y pues por suerte, en mi caso, tuve mucha más cercanía con Alexandra y con Luis Callejo, aunque en general con todo el equipo. Así que voy a hablar un poco más de ellos. Ellos eran muy conscientes de nuestra situación, de que era nuestro primer proyecto y era muy grande. Y no les dio miedo trabajar con nosotros. Estaban apoyándonos, animándonos, aconsejándonos. Entonces, al final, trabajar con personas así hace que te conviertas en una esponja y te pases todo el día cogiendo de aquí. Entonces, para este tipo de proyectos, y más si es tu primer proyecto, lo que hicimos fue lo que nos dijeron que hiciéramos. Al final, qué mejor que escuchar y dejarte aconsejar por gente así,
que lleva una carrera detrás enorme, enorme, enorme. Y pues el convertirnos en esponjas hizo que todo fuese muy rápido, muy cómodo, y luego me sorprendió, pero también sentía como que nosotros aportábamos algo, no sentíamos como que solo chupábamos, sino que de alguna forma, quizás por nuestra frescura, por esas ganas de vivir y esa intensidad que tenemos los jóvenes, yo sentí que ellos como que también percibían eso, y fue como un gusto también sentir que podía aportar algo yo también. Entonces, pues, primero de todo, trabajamos con mucha humildad, sabiendo que no sabíamos. Y aunque al principio impresionó, luego lo aceptamos como cualquier otro trabajo. Pues como a quien le cogen una empresa y en su primer día está al lado de un tío que lleva 30 años currando. Tú no puedes sentar diciendo, soy el mejor, lo voy a hacer genial. No, te sientas y dices, oye, ¿cómo se hace esto? Sin miedo a preguntar, así fue como lo llevamos. Bueno, mientras que viene otra pregunta, quería comentar, como habéis visto, Kiko es un chico muy, muy modesto, y decir que ya había hecho cositas, como he dicho en la presentación, en teatro, en cortometrajes, etcétera, y tengo entendido que gracias a este papel que tiene en la película ya tiene varios proyectos, es decir, que dentro de poco quizá lo podamos volver a ver aquí en la pantalla grande. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Más preguntas? Sí. A ver, Iván. Hola, mucho gusto. Bueno, primero me encantó la película, también porque me gusta el ajedrez. Felicitaciones, la verdad es un muy buen trabajo. Tengo una pregunta respecto a qué consejos le darían a los jóvenes que piensan a futuro trabajar en este campo laboral, desde director, actor o productor, porque puede que a veces lo veamos muy complicado, como llegar a ser una película, o de pronto es un trabajo muy largo y difícil. Entonces, no sé qué requisitos, consejos, motivación nos darían para futuro lograr hacer algún proyecto así como este. Muchas gracias. Yo puedo contar cómo empecé yo. Yo a los 15 años hice un corto en Zaragoza bastante malo. O sea, y a base de prueba-error. Yo lo que sí que siempre me ha gustado la fotografía y me gusta escribir. Entonces, lo que os aconsejo es que plasméis vuestras ideas en papel y las plasméis en imágenes. Es decir, aunque os parezca una tontería, mis primeros cortos eran infumables, pero gracias a eso yo aprendí. Y aprendí, pues bueno, juntándome con 3 amigos y rodando y escribiendo. Me gustaba escribir y sobre todo es plasmar las ideas, plasmar las historias que os vienen a la cabeza, porque se aprende dándoles forma. Es la única forma de aprender. Pues esto que tienes aquí, que muchas veces el pudor te lleva a no escribirlo o a no ponerle imágenes. Yo lo que os recomiendo que perdéis el pudor y os pongáis a contar las historias, y cuanto más cercanas sean mejor, o cosas que os preocupen. Y luego ya elegir a través de qué prisma lo queréis contar. Eso es un segundo paso muy importante. Y a mí me encanta la comedia, desde pequeñito me encantaban ya los hermanos Marx, me gustaba la comedia más clásica, Chaplin. Y elegí la comedia como vía de contar las cosas seriamente. Es decir, yo las comedias que hago normalmente tienen un trasfondo o algo cercano. Las ideas nosotros nos surgen muchas veces de titulares de periódicos. Perdiendo el Norte, que ha comentado que vine a presentar aquí, pues viene de un artículo que leí que unos chavales pues en busca de trabajo en la crisis económica que hubo muy gorda en el 2008,
pues se habían ido, pues después de ver Españoles por el Mundo, a Noruega a buscar trabajo y terminaron durmiendo en la calle con congelación en los dedos de los pies y metidos en el hospital. Pues porque Españoles en el Mundo les había vendido que fuera era todo un paraíso, ¿no? Pues a raíz de ese artículo decidimos contarlo a través de la comedia. Entonces yo lo que os recomiendo es que plasméis, aunque os parezca lo más tonto, porque al principio lo bueno de esto es no tener pudor y tener la energía de contar las cosas cercanas o cosas que te preocupan. Y conforme le vais poniendo imágenes, iréis como aprendiendo a ser más osados. ¿Queréis comentar vosotros algún consejo? Yo no sé muy bien qué consejos dar nunca a nadie, en general. Lo único que se me ocurre a lo mejor es que sí observo que vivimos un momento donde cada vez todo empaña y contagia más a todos. Tener una voz propia y mucha personalidad es algo muy complicado a día de hoy. Y sí que como futuros creadores, tal vez lo que os aconsejaría es que no olvidéis ese estilo propio, ¿no? Cada uno tenemos uno y muchas veces por pudor, por miedo o por pensar que es demasiado distinto y que esa distinción puede ser expulsada del grupo, no nos atrevemos a manifestar. Entonces yo sí que trataría de potenciar la voz propia. Tener personalidad es necesario y como espectadores necesitamos creadores con mucha personalidad. Así que ahí os lo dejo. Quería comentaros un par de cosas. Ayer noche tuvo lugar la premier de la película en el Cine Palafox, que es un cine estupendísimo en el centro de Zaragoza, y el éxito fue rotundo. Antes comentaba Nacho Berilla, que él estuvo rodando con 15 años con una cámara Super 8, sus primeros cortos y tal, que no llegaron a ningún sitio, y creo que ayer se sintió muy feliz cuando vio esas imágenes de Zaragoza, cómo plasma Zaragoza en una pantalla grande y en su propia ciudad, ¿no es así? Sí, la verdad que el preestreno de Zaragoza fue demoledor. El Cine Palafox fue un cine muy grande, había como 1000 personas, lo que había un alma. Y fue una locura al final, los aplausos, las enhorabuenas. Y además ocurrió una cosa muy bonita, pues estaba el equipo real de ajedrez y el profesor, don Enrique, estaban acompañándonos. Y de forma espontánea, pues con los aplausos, como se alargaron tanto, pues ya vinieron con nosotros y ya la gente ya terminó, se levantaron todos emocionados, porque era muy curioso pues ver a ellos al lado de los chavales reales, ¿no? Que es lo que tiene esta película. Las películas un poco inspiradas o basadas en casos reales tienen esto que emocionan, ¿no? Y fue muy bonito. Y lo que has comentado, yo pues rodé con la cámara. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años y ya cuando era adolescente, pues mi madre había guardado como un oro en paño una cámara Super 8 que tenía mi padre. Y la desempolvó, me la dio a mí y con esa cámara de Super 8 es cuando empecé a rodar mis primeros cortos en Zaragoza, ¿no? Entonces volver ahora con un equipo, con el equipazo que volví a rodar en esas calles después de haber hecho mi carrera fuera, pues la verdad que fue muy emocionante, la verdad. Bueno, pues ya sabéis, el día 12 de abril... Sí, hola, a ver, la película me ha encantado, la verdad, ha estado... ¿No se ha escuchado? Sí. Un poco más alto. Vale, perdón. Bueno, que la película ha estado chulísima, que a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. O sea, me gusta muchísimo cómo habéis plasmado la realidad de, al final, cómo es un sistema educativo como el que tenemos aquí, porque aunque a veces pueda parecer muy perfecto y muy ideal, pues muchas veces no lo es y sí que es verdad que se dan muchos casos pues, por perdidos. Y bueno, y mi pregunta era que de hacer toda esta película y pues todo este proceso, algo que os llevéis en plan pues de cara al futuro de vuestras carreras, algo que hayáis aprendido, alguna anécdota o algún aprendizaje que os haya, no sé, en plan, llegado y que os vayáis a llevar para siempre o algo así. Bueno, yo en mi caso algo que me llevo de la película fue un poco el
el darme cuenta de la necesidad que hay siempre de que una persona superior a ti, por decirlo de alguna manera, porque Candela estaba bastante más por arriba que nosotros, tire de ti, luche por ti y cuando lo necesites te abra los ojos y te haga ver que tú puedes, que no estás perdido y que puedes con todo. Entonces me llevo eso. Y luego también otra cosa, que a mí me gusta mucho el deporte y bueno, en la película se ve cómo el ajedrez al fin y al cabo se utiliza como medio idóneo para centrar a los niños, para que estén más atentos, para que incluso sean más disciplinados, y bueno, creo que eso es algo que da tanto el ajedrez como cualquier otro deporte y que es algo que no hay que olvidar. Y luego también, otra cosa, que en la película Candela tiene una relación con su padre que, bueno, al principio tiende un poco al abandono, pero que luego ella misma pues se da cuenta de que no ha estado ahí cuando su padre lo necesitaba. Entonces también me ha hecho ver la necesidad de estar ahí también para la familia, y que también, por ejemplo, como cuando nuestros padres estaban ahí, tanto ahora como cuando éramos pequeños, pues que estemos allí para ellos cuando ellos envejezcan. Y eso es lo que me he llevado. No sé si he dicho que el 12 de abril, creo que lo he dicho, que estoy muy mal de la cabeza. El día 12 de abril se estrena un montón de salas. Me parece que sale con 300 y pico copias en toda España, en las mejores salas, como se suele decir. Es importante que ya vayáis hablando de la película de cara al fin de semana siguiente. Más preguntas. Y escribir algo en el hashtag. He estado mirando y no he visto nada. ¿Quién pregunta? Voy a hacer yo una pregunta sobre la banda sonora. Me ha impresionado la banda sonora, Amaral, esos temas inéditos. ¿Cómo ha sido el tema de la banda sonora en la película? Yo soy muy melómano y le doy mucha importancia a la música en las películas. Me ha encantado siempre. Y tengo la suerte de tener un cómplice, que es Juanjo Javierre, que es el compositor y el supervisor musical de mis películas, desde la primera hasta la que hice también, las que he hecho con Lionsgate en Estados Unidos, que como curiosidad ellos me quisieron poner un supervisor musical de Los Ángeles y yo me empeñé que no, yo tenía el mejor, y era Juanjo Javierre, que es un gusto trabajar con él. Y aquí era muy importante para mí, yo cuando empezamos a escribir, una de las primeras personas que entra en el equipo, pues amigo mío de toda la vida, es Juanjo, porque le voy contando los personajes y le voy preguntando con qué timbre sonaría este personaje, cómo sonaría esto, y son debates muy ricos. Y en esta queríamos un poco aunar pues un poquito varias generaciones de músicos, ¿no? A Amaral le pedí que hicieran un tema específico para la película, con la ventaja de que Juan Aguirre es mi primo, entonces ahí jugábamos en casa. Y un día, cuando empecé a rodar, pues fui a casa de Eva, nos juntamos ahí, le proyecté lo que estábamos haciendo y les comenté un poquito que para mí había sido un reencuentro con mi ciudad, el rodaje allí, ¿no? Después de estar fuera, y como ya falleció mi madre hacía unos años, hacía tiempo que no volvía, y lo curioso es que Eva y Juan tenían también esa sensación, ¿no? De haber estado mucho tiempo fuera en sus carreras y de apreciar, y enseguida conectaron lo que quería y hicieron este temazo. Y luego el resto, Juanjo, que está siempre metido en la industria musical y le interesa mucho las nuevas propuestas, pues sacó a Afrojuice, que había hecho recientemente la campaña de Puma, pues nos hizo el tema tan chulo para la partida de ajedrez que juega Diego. El tema de Serrat, del cual yo somos muy fans, salió en guión. La idea, queríamos un tema motivacional, y creo, no sé si fue Marta o fuiste tú, David. Fue David el que propuso el tema, y cuando me lo propusieron a mí me encantó, pero queríamos darle un vigor nuevo, hacerlo como muy, muy gamberrete, muy optimista, y nos pusimos en contacto con Ginebras, que es un grupo que a mí me divierte mucho, que tiene este punto hedonista que creo que tenía que tener la película, y hicieron la versión de Hoy puede ser un gran día. Ben Yar nos hizo otro tema. La verdad es que hay muchos temas. Un temazo que es cuando el montaje de ellos van aprendiendo a jugar al ajedrez. Samantha Jackson nos ha hecho un divertimento muy house, que es cuando venden todas las ropas. Son temas originales hechos para la película.
Y a ella ya le pedimos que nos hiciera un divertimento y que tuviera ese punto de la música house de los 90 y yo creo que está bastante bien. Y yo creo que me dejo alguno más, ¿no? Porque hay como 7 o 8 temas. Sí, sí. Luna Key. El de Luna Key, que es un temazo. Mira, gracias. Álvaro es también productor. Luna Key nos hizo el tema de presentación de los chavales. Porque cuando Candela está leyendo los expedientes, así que quería algo electrónico, algo muy cañero, y Luna Key la verdad es que es un talentazo. Es un talentazo de moza. Es que se metió en el estudio, nos mandó propuestas de letras, Juanjo y yo le dimos alguna vuelta a alguna de las letras para perfilar más los personajes. Y luego, afortunadamente, está la banda sonora de Juanjo, que es que Juanjo es un genio. Él es un hombre, un ermitaño que está ahí escondido en Huesca, pero desde ahí yo le mando las imágenes y hace cosas preciosas. Sí, la banda en su totalidad es impresionante, pero a mí me ha gustado muchísimo la canción, el tema de Amaral, que huele a himno de Zaragoza, ¿no? Porque no sé si hay muchas canciones que se hayan dedicado a Zaragoza de esta manera. No, pues eso le hablamos. Yo creo que es importante, y es importante vosotros como futuros creativos, que le hablaba yo con Eva y con Juan. Digo, es una pena porque Zaragoza tiene pocos relatos, ¿no? Pocos relatos cinematográficos, pocas canciones, y yo creo que una ciudad empieza a trascender, o una región, cuando existen relatos sobre ella. Llámese poesía, llámese canción, llámese película, ¿no? Y esa era la idea que hablé con Juan y con Eva. Digo, hostia, somos maños y no tenemos relatos. Entonces, a partir de ahí hicieron esta canción, que es un poco un tributo a una ciudad de la que somos los tres y que desgraciadamente por nuestras carreras, pues los últimos años no la hemos vivido. ¿Más preguntas? Bueno, quería pediros disculpas porque he visto que en la cartela está el día de que se estrena la película. Perdonadme, pero no me había dado cuenta. ¿Más preguntas? Bueno, pues quería preguntarle también a Nacho. No sé si has quitado alguna historia dentro de la película, o la película no ha sobrado nada, digamos, o sí que has quitado alguna cosita. No, la verdad que no. Es decir, nosotros somos muy pesados en el guión. No sé con cuántas versiones fuimos con esto, con 15, 16. 16 o 17. 17. Bueno. Nos pegamos mucho tiempo con el guión y yo soy unos sesos, y lo sabe David, de la estructura. Yo hasta que no tengo la estructura de la película no nos ponemos. Y de hecho en la escaleta a nosotros nos puede llevar 6, 8 meses o un año hacerla, sin haber puesto todavía a dialogar, ¿no? Porque sí que necesito que funcione como muy mecánica la película y hasta que no tengo la estructura muy clara. Y eso tiene una ventaja, que luego ya cuando ruedas la película la tienes tan metida en la cabeza que normalmente yo no tengo escenas desechadas. En esta creo que no pelo mucho para que haya ritmo y necesito que las películas tengan mucho ritmo, pero afortunadamente trabajamos tanto el guión que luego en la sala de montaje no se me suelen caer escenas. Muy bien. Bueno, no sé si hay una última pregunta, ultimísima. Venga, profe. Sus proyectos, mini cortos, mini super 8 actualizados, todos, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, mi pregunta es, ellos acaban el grado ya. Entonces, la pregunta es, vale, ¿cómo se da el salto de lo divino a lo humano? Esa. Prácticas, ¿por dónde tiro? ¿Qué hago? ¿Me apunto a todo? ¿Me hago, no sé, cajero del día? Esa es la pregunta. ¿Cómo son los primeros pasos? ¿Por dónde tirar dentro de la realidad?
Más. Hombre, depende qué especialidad quieran, realmente. Yo puedo hablar desde el punto de vista de guión, que es lo que yo empecé a hacer. Yo como empecé, es una serie que se llama Médico Familia. Era una serie de Emilio Aragón, que vamos, yo creo que eso es la prehistoria ya para mí eso. Pues yo me enteré que necesitaban guionistas a través de... Estaba en un curso de posgrado. Entonces uno de los profesores dijo que le iban a poner una serie con Emilio, y fue José Miguel Contreras, creo, y le pregunté, oye, pues esto que me has preguntado tú, ¿qué puedo hacer y tal? Y dice, pues están pidiendo pruebas de guionistas. Y entonces les envié una prueba que era una escaleta con 2 o 3 escenas escritas, una cómica y otra... Y la verdad que tuve mucha suerte porque a la semana me llamaron y a las 2 semanas estaba escribiendo en Médico Familia. Y así empecé. Y lo que me gustaba a mí era la comedia, entonces yo me cogía pues todas las tramas cómicas, me caían a mí todas. Era como... Luego ya, pues a partir de ahí fui coordinador de guiones, creamos 7 vidas, porque estaba empeñado en hacer una sitcom en España, porque era un fan de la... Y cómo lo logré, pues dando el coñazo en Telecinco a Miquel Lejarza y dando el coñazo en Globo Media, porque yo quería hacer una sitcom. Y luego a partir de 7 vidas, la verdad que todo ha sido fácil. Bueno, fácil, es decir, mucho trabajo, pero bueno, ya es un reconocimiento ya como guionista, reconocimiento como director, que te hace todo fácil. Y el equipo de 7 vidas, que David entró en ese equipo, pues lo formé también. No quería, me pasó un poco como con los chicos, no quería tirar de guionistas con experiencia, pues porque quería hacer algo fresco y el tipo de comedia que se hacía en España no me gustaba, pues me parecía un poco antiguo. Estaba La Casa de los Líos, no sé lo que había. Y nosotros en 7 días queríamos hacer algo un poquito más moderno para la época. Y yo hice lo mismo, empecé a tirar con altavoz, que necesitaba guionistas. David era guionista de Los Guiñoles, yo creo. Y el resto era de cursos que yo iba dando. Yo me pegué muchos años dando cursos de guión y talleres de guión. Siempre cuando terminaba los cursos les proponía a los alumnos una prueba y fui seleccionando a los que me gustaban. Y de ahí salieron... Pues yo creo que el 80% de los que escriben comedia hoy en España, porque todos los que pasaron como alumnos y luego trabajaron conmigo en 7 vidas, en AIDA, están todos escribiendo ahora, afortunadamente. Yo llegué a tener un equipo entre las 2 series, porque las escribíamos a la vez, nos estamos 25, 28 guionistas al final. Todo el mundo que hacía comedia pasaba por mí. Y eso como escritor, como lo que hay que hacer es ser pesado y plasmar historias y que la gente las vea. Y luego las productoras, yo no sé hoy en día, porque yo ya trabajamos muy a nivel individual nosotros, pero no sé si... Yo en aquellos tiempos sí que demandaba muchos guionistas y yo iba a buscarlos a las universidades. No cogía profesionales con recorrido, sino prefería tirar de gente que no hubiera hecho nada. Muy bien, pues llegado el momento quería agradeceros a toda la gente que se ha quedado, a todos vosotros por haberos quedado al coloquio. Gracias por eso, por la utilización de las redes que estáis haciendo. Yo no quiero ser tampoco pesado, como decía Nacho ahora mismo, pero recordaros que el día 12 se estrena la película. No quiero ser pesado, de verdad. Entonces, llega el momento de los agradecimientos, ¿no? Por ejemplo, a Enrique Muñoz de Paramount, que es quien distribuye la película, que ha hecho posible que la podamos ver hoy aquí antes que nadie. Bueno, hay alguien que la ha visto antes, también ayer, por ejemplo, en Zaragoza, pero somos de los primeros que estamos viendo la película. A Trini, de la portería de Juan, que es la que ha hecho posible que estén aquí estas maravillosas personas que nos acompañan en la mesa. A Luca, Álvaro y Guilán, de Telecinco Cinema, que son los que están detrás de la producción de la película. A David Sánchez, antiguo alumno de la facultad, guionista excepcional, que no ha querido subir aquí, pero que estaba ahí en primera fila desde el principio. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí y hasta el próximo preestreno. Estar atento a las pantallas de la facultad y a los carteles que vamos poniendo por ahí. No sé si en este curso ya habrá alguno más o si no ya volvemos en septiembre. Muchas gracias.